Bien, en este tercer segmento vamos a tratar de enseñar la función que tiene el multímetro digital para que ustedes lo puedan utilizar a propiedad y sin ninguna dificultad. Les presento el multímetro digital, el chafurris, el que yo de manera usualmente manejo o utilizo, que tiene un costo promedio de 100-120 pesos. Este multímetro en el que nos vamos a basar. Sin embargo, es importante aclararles que existen otros tipos de multímetros. Tenemos, por ejemplo, este tipo de multímetro, ¿verdad? Tenemos otro tipo de multímetro. Tenemos otros más, ¿verdad? Otro tipo de multímetro. E incluso tenemos uno que se conoce como amperímetro de gancho. Este último es muy importante para checar corrientes de alterna principalmente. Entonces, como ven ustedes, tenemos una gran variedad de aparatos, que esto establece costos distintos y difieren ligeramente en la forma de utilizarlo cada uno de ellos. Para poder nosotros trabajar con esto, pues es importante averiguar qué es lo que este carajo puede hacer. Vamos a imaginar, primero en principio, ¿verdad?, que nosotros tenemos dos tipos de voltajes. Uno que se conoce como voltaje de corriente directa. Por ejemplo, una pila es la forma física, la cual se representa por medio de una celda, en donde se establece el positivo y el negativo. En tanto nosotros también utilizamos en nuestras casas, de manera usual, utilizamos también la energía que nos proporciona Comisión Federal de Electricidad, y que si nosotros quisiéramos dibujarla en un diagrama esquemático, lo pondríamos de esta manera. Este voltaje que tenemos aquí es un voltaje de corriente directa y este es un voltaje de corriente alterna. Eso es importante que ustedes lo tengan bien ubicado. Este voltaje de corriente directa, si quisiera graficar el voltaje, tiempo contra voltaje, nosotros veríamos que en la gráfica aparecería una línea continua horizontal de esta manera. Y si quisiéramos nosotros graficar este voltaje que tenemos acá, bueno, nosotros tendríamos que el voltaje que tenemos aquí sería una señal senoidal, como la que se aprecia en este momento. Claramente se ve que este voltaje, si se fijan ustedes, permanece de manera permanente en un horizontal, por lo que la altura de la señal, que nos refiere directamente al nivel de voltaje, pues no cambia. En tanto aquí la altura de la señal está en todo momento cambiante, dependiendo del tiempo. Nótese incluso que esta parte que tenemos aquí, ¿verdad?, asume niveles o voltajes positivos, mientras esta parte se ve que está en la porción negativa. Esa fluctuación que tenemos aquí origina que los dos polos que tenemos en el elemento, ¿verdad?, están cambiando 60 veces en un segundo la polaridad. Por tal razón que en un segundo, en un sesentavo de segundo, este es positivo y este es negativo. Pero en el siguiente sesentavo de segundo, este polo se hace negativo y este se hace positivo. Por la gran velocidad con que este está cambiando, se puede definir que pues no tenemos una polaridad bien establecida, como en el caso del voltaje de corriente directa. Ahora bien, si nosotros estos circuitos que tenemos aquí los llevamos a un circuito eléctrico sencillo, tendríamos algo como esto: una pila, tendríamos a lo mejor un foco
y tendríamos nosotros a lo mejor un interruptor. Claramente se ve que cuando nosotros cerramos el interruptor, esto que tenemos aquí es el voltaje, esto es la resistencia, y circulando a través del conductor, cuando cerramos el interruptor este que tenemos aquí, cuando lo cerramos, a través del hilo por aquí, están circulando los electrones, y a esta circulación se le conoce como corriente eléctrica. En el caso de que fuera un voltaje de alterna, nosotros tendríamos lo siguiente: tendríamos la señal de la alterna, tendríamos la lamparita y tendríamos nosotros un interruptor. Claramente se ve que cuando nosotros cerramos el interruptor, al cerrar el interruptor, también circula una corriente a través de esta línea. Nada más, como recordarán ustedes, se dijo que aquí en el voltaje de corriente directa, tiene una polaridad definida, y la circulación de corriente en el sentido real es de negativo a positivo, y siempre la circulación va a ser así. Pero en el caso de la corriente alterna, de la señal de alterna, tenemos nosotros que en un sesentavo de segundo la polaridad es esta y la circulación de corriente sería así. Pero un sesentavo de segundo después, ahora se hace negativo y se hace positivo, por lo que la circulación de corriente sería al revés. Entonces, igual aquí tenemos un voltaje, una presencia de voltaje, tenemos un valor resistivo y tenemos una corriente. Entonces, lo que se aprecia claramente es que la corriente que circula en un circuito de alterna, pues es bidireccional, mientras que en un circuito de directa es unidireccional, lo cual nos lleva a pensar que en el circuito de alterna pues no es tan importante respetar la polaridad cuando vamos a hacer una medición, pero en el caso de la directa sí. Bien, de todo esto se desprende lo siguiente: se desprende que tenemos la necesidad en algunos casos de checar un voltaje. Cuando el voltaje que vamos a checar es un voltaje de corriente directa, vamos a ver en los aparatos medidores o en los multímetros un rótulo que está de esta manera, en alusión a la gráfica. Pero si lo que estamos checando es un voltaje de corriente alterna, nosotros vamos a ver en nuestro medidor un símbolo que está así y en la parte superior una senoidal en función a que es un voltaje de corriente alterna. Entonces deben relacionar siempre el voltaje de alterna, lo deben de relacionar siempre con el voltaje que nos vende o nos proporciona Comisión Federal de Electricidad, y deben de relacionar siempre el voltaje de corriente directa con pilas o baterías de carro, ¿verdad? Son los dos tipos de voltajes que vamos a tener. Por otro lado, en algunos casos vamos a tener la necesidad de checar resistencias, y la tercera variable que vamos a checar son corrientes. Si la corriente, en este caso, si la corriente que vamos a checar, es decir, el flujo de electrones que vamos a checar, proviene de un voltaje de corriente directa, entonces nosotros vamos a ver que el símbolo utilizado, ¿verdad?, para este caso, esta I que tenemos aquí, se conoce como corriente eléctrica. Y su unidad de medida es el amper. Igualmente aquí, esta I, ¿qué es? Pues sigue siendo la corriente eléctrica. Y su unidad de medida también es el amper. Pero para diferenciar esta corriente eléctrica de esta otra, porque esta corriente eléctrica es producto de un voltaje de directa y esta corriente eléctrica es producto de un voltaje de alterna. Esta corriente eléctrica, el flujo es unidireccional y en esta el flujo es bidireccional.
Entonces, en los medidores, cuando tú vas a checar una corriente eléctrica alterna, vas a tener una A y un simbolito en la parte superior. Y cuando vas a checar una corriente eléctrica producto de un voltaje de directa, vas a tener este otro simbolito. Es de entenderse. Y si lo que vas a checar es una resistencia, entonces la resistencia, si lo recuerdan ustedes, la unidad de medida es el ohm, y el ohm se abrevia con esa letra griega llamada omega. Entonces vamos a ver en nuestro aparato un simbolito así para checar resistencias, igual en el caso de circuitos de alterna. Entonces aquí tenemos, por último tenemos claramente la posibilidad de checar voltajes, tanto de directa como de alterna, de checar corrientes tanto de alterna como de directa, y de checar resistencias. Entonces, un aparato que nos permite hacer ese tipo de mediciones es el multímetro. El multímetro, como su nombre lo dice, es un aparato que puede realizar múltiples mediciones. Aunque existen digitales y analógicos, los analógicos son los de aguja, los digitales son los que traen el display para visualizar la lectura. Nosotros vamos a concentrarnos en este por ser el más comercial, el que más vamos a utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es checar un voltaje de corriente directa y un voltaje de corriente alterna. Si ya se percataron ustedes, ¿sí? Aquí tenemos nosotros el simbolito de que lo que aquí se puede checar es voltaje de corriente alterna. Y aquí de este otro lado tenemos el simbolito que lo que se puede checar son voltajes de corriente directa. Claro está que si nosotros ponemos nuestro cursor, si nuestro cursor del aparato lo ponemos en 200, nos dice que aquí podremos checar voltajes de corriente alterna que no rebasen los 200 voltios. Por decirlo, acá en este otro lado nosotros tenemos aquí, tenemos en este punto, tenemos en un contacto donde está enchufado un foco, tenemos nosotros aquí la presencia de 110 voltios de corriente alterna, que vienen siendo estos dos puntos. Aquí en este punto, entre este punto y entre este punto, tenemos nosotros aproximadamente 120 voltios corriente alterna. Entonces, si lo que voy a checar son 120 corriente alterna, el rango adecuado sería 200. Porque el 200 me permite checar hasta 200 voltios, pero lo que yo quiero checar es 120 corriente alterna. Si aquí hubiera 200 voltios o 220 voltios, entonces si fuera a checar 220 voltios, este rango no me serviría. Tendría que utilizar el rango de 750 para tener alcance de medir esa lectura. Entonces lo que vamos a hacer en principio es colocar nuestro medidor, ¿sí? Nuestro medidor en la función de alterna y el rango adecuado, en este caso 200. Y ya lo que tendremos que hacer, como no tiene polaridad, nosotros vamos a introducir los puntos para checar ese voltaje, que en este caso nos está dando un voltaje de 117.5.6. Ya sabíamos que había aproximadamente 120 voltios. Si ustedes se fijan, voy a invertir las puntas, es decir, ahora el rojo lo voy a poner de este lado y el negro de este otro lado para corroborar que el voltaje sigue siendo el mismo. Sigue siendo un voltaje de lo que hace un momento se había dado. Lo cual nos dice que no tiene una polaridad definida, ¿verdad? Sin embargo, cuando queremos nosotros checar voltajes ahora de directa, tenemos diferentes posibilidades. Esta M chiquita significa milivoltios y milivoltios corresponde para este valor que tenemos a 0.2 de volt. 2000 milivoltios corresponde a 2 volt, 20 volt, 200 volt y 1000 voltios.
Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una pilita, que viene siendo una pila como esta. Una pila que en su cuerpo dice que es de 1.5 voltios. Si es de 1.5 voltios y la pongo aquí, yo puedo checar hasta 0.2 de volt. Por lo que si agarro mi multímetro y lo que quiero checar es una pila, es decir, un voltaje de directa, tendría que irme al rango de directa. Y me voy a ir ahorita a la posición de 200 milivoltios. 200 milivoltios es el equivalente a 0.2 de volt. O sea que yo aquí en 200 milivoltios yo lo que puedo checar son valores hasta 0.2 de volt. Pero este es de 1.5 voltios. Quiere decir que ese no es el rango adecuado. Pero lo he puesto ahí. Lo voy a poner ahí. Y ya en este caso particular, como ustedes observan, la patita COM, ahí es donde tiene que ir el negro, que es el negativo. Y en la patita B, omega, MA, es donde debe ir el rojo. ¿Sí? Y dice que la patita de común, aquí siempre tiene que ir el negro. Y en la patita, en esta otra patita dice que aquí es cuando vayas a checar voltajes, cuando vayas a checar resistencias o cuando vayas a checar miliamperios. Entonces, como voy a checar voltajes, pues ahí es lo correcto. Y como la pila tiene polaridad, nosotros vamos a respetar la polaridad. Es decir, el negativo al negativo. Y le vamos a poner el positivo al positivo. Y al ponerle nosotros en ese rango que es incorrecto, desde luego, se presenta un 1. Regularmente se presenta un 1 y un puntito. Al hacer la medición se presenta un 1 y un punto por ahí. Cada vez que se presenta eso, me está indicando el multímetro. Me está diciendo, sorry, yo no alcanzo a checar en mi rango, no alcanzo a checar lo que tú quieres probar. Porque lo que tú quieres probar es de 1.5 y yo no tengo alcance para medirlo, porque nada más puedo medir hasta 0.2 de voltios. Entonces, eso se llama desbordamiento. Cuando se da esa lectura significa desbordamiento, que quiere decir que el rango no alcanza para medir esa lectura. Entonces, lo que tenemos que hacer es subir a un rango superior y en el rango de 200 milivoltios, que significa 2 voltios, 200 milis, este que tenemos aquí, 200 milis, significa 2 volt. Entonces, en 2 voltios ya podemos checar esta pila, porque esta pila es de 1.5 máximo. Entonces vamos a ver si la pila está desgastada o no. Checamos la batería o la pila que tenemos aquí, la celdita, y vemos que es de 1377, que significa 1377 milivoltios, que viene siendo 1.377 de volt. Esta es una pila que es para 1.5 y que nos da 1.3 de volt. Ese es el rango adecuado. Si nosotros fuéramos a checar un voltaje superior a 1.5, por caso, si fuéramos a checar un voltaje de 14 voltios, el rango adecuado sería 20. Si fuéramos a checar un voltaje de 130 voltios de directa, el rango adecuado sería 200. Y si vamos a checar, por ejemplo, un voltaje de 700 voltios de directa, el rango adecuado sería de 1000. Por otro lado, cuando nosotros queremos checar una corriente, ¿verdad? Esta medición me dice que puede checar corrientes, pero solamente corrientes productos de voltajes de corriente directa. O sea que si nosotros agarramos esta pilita, ponemos una resistencia y la conectamos como el circuito que tenemos aquí, si lo conectamos como este circuito que tenemos aquí, nosotros podemos checar una corriente. Y la corriente en un circuito como este, la corriente está pasando por aquí. Por aquí está pasando la corriente. Por tal razón que nosotros, para checar una corriente, tendríamos que abrir el circuito. Y al abrir el circuito tendríamos 2 hilos. Y ahí, en esos 2 hilos, vamos a conectar nuestro aparato medidor. Si ya sabemos la corriente que está pasando por aquí, pues nosotros seleccionamos en
lugar adecuado de rango y colocamos las puntas cuidando que la punta roja o positiva esté más cargada hacia el borne positivo y la punta negra o negativo hacia el borne negativo. Es decir, así de esta manera estaríamos checando una corriente.